La movilidad urbana es un fracaso, pero hay un método simple para mejorar nuestras ciudades y su movilidad. La congestión vehicular, la contaminación del aire, la inseguridad vial y la falta de un transporte público eficiente se podrían solucionar fácilmente con este sistema. Sin embargo, ha sido duramente ignorado. Como resultado, las grandes ciudades del mundo enfrentan una mala planificación de sus rutas de transporte, exacerbando los problemas de movilidad global. Irónicamente, muchos gobiernos han reconocido este error y han decidido tomar otro camino. Ahora las grandes metrópolis que administran están implementando cambios utilizando este método, que ha demostrado tener resultados inesperados en la escena urbanística actual. ¿Cuál es este método? ¿Y cómo podríamos implementarlo a nivel global? A principios del siglo XX, el automóvil transformó el transporte urbano al ser más rápido y eficiente que el ferrocarril y el tranvía, que dominaban en esa época. En Estados Unidos, la falta de carreteras pavimentadas y bien estructuradas ofreció una oportunidad para su mejora. Empresas como General Motors y la American Automobile Association buscaban expandir las rutas para aumentar sus ganancias, mientras que el gobierno estadounidense vio en el automóvil una oportunidad para mejorar la conectividad y la economía del país. Debido a estos intereses compartidos, en la década de 1930 y en adelante, se formaron alianzas entre el sector privado y el público para construir y expandir el sistema de carreteras, una expansión que se intensificó durante la Guerra Fría para fortalecer la economía y prepararse para posibles amenazas, con algunas carreteras iniciadas en esa época apenas concluyéndose en años recientes. A medida que Estados Unidos se estableció como una potencia económica y militar, otros países redirigieron sus estrategias de planificación urbana para emular su modelo, provocando un dramático cambio de 180 grados en la planificación urbana global. A nivel mundial, las ciudades empezaron a diseñarse con un enfoque en construir grandes autopistas, calles y avenidas cada vez más extensas. Este fenómeno comenzó con las grandes urbes americanas como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi promovió la construcción masiva de autopistas para generar empleos y mejorar la imagen del régimen. En América Latina, el gobierno de Jalisco en México, liderado por Jesús González Gallo, demolió edificios históricos para construir largas avenidas en Guadalajara, para que ésta pudiera imitar una ciudad estadounidense, un cambio que también se vio en ciudades como Monterrey, Puebla y Ciudad de México. En Asia, países como Corea del Sur, China y Japón construyeron grandes rutas de transporte para competir a nivel mundial, mientras que Singapur construyó una autopista que atravesaba su centro. En París, la autopista Pompidou, construida bajo el presidente Pompidou, conectaba importantes monumentos y permitía que 70.000 autos diarios circularan por ella. Estos son algunos ejemplos relevantes de un acontecimiento que se desarrolló en todo el mundo y generó esta expansión urbana gigantesca. En poco tiempo, las ciudades comenzaron a mostrar las fallas en sus diseños iniciales, revelando problemas que han evolucionado hasta convertirse en crisis urbanas globales. La congestión vehicular se hizo evidente a medida que las infraestructuras no pudieron soportar el creciente número de vehículos, resultando en tráfico constante y extensos tiempos de transporte. Junto a esto, la contaminación del aire se convirtió en una preocupación grave, afectando la salud pública y contribuyendo a un entorno urbano estresante. Para solucionarlo, el gobierno estadounidense se propuso expandir las rutas de transporte, añadiendo más carriles e incluso varios pisos adicionales. La lógica era simple. Al ofrecer más espacio para los conductores, se reduciría el peso del tráfico. La idea tenía todo para funcionar. De hecho, muchos otros gobiernos y alcaldías de diferentes países siguieron sus pasos y adoptaron esta estrategia para sus propias administraciones. A pesar de todos esos esfuerzos, no tardaron en encontrarse con un obstáculo inesperado. Añadir más carriles y construir segundos pisos no solo fracasó en resolver el problema del tráfico y la congestión vehicular, sino que además provocó tiempos de viaje más largos, mayor contaminación acústica y más emisiones de dióxido de carbono. En la actualidad, las autopistas más extensas del mundo son también las más congestionadas, como la Interestatal 405 en Los Ángeles, el Cathay Freeway, la G4 que une Beijing con Hong Kong y Macao, entre otras. Hoy en día, la gran mayoría de los grandes centros urbanos del mundo pecan por tener una pésima planificación de rutas de transporte,
habiendo construido una gran cantidad de carriles y diferentes niveles que solo han afectado el entorno urbano y provocado más tráfico. Los urbanistas que intentaron entender la razón de este fenómeno encontraron la respuesta en un concepto muy interesante: la demanda inducida es un concepto que proviene de la economía y explica cómo, tras aumentar el suministro de un bien, se consume más de ese bien. En el ámbito del urbanismo, el concepto se conoce como tráfico inducido y se refiere a lo siguiente: en las rutas de transporte siempre existe una demanda por mayor movilidad, pero mientras el sistema no pueda satisfacer esa demanda, esta solo existe en el imaginario colectivo. No es hasta que el sistema proporciona una solución que la demanda se materializa. Así, al agregar más carriles, construir segundos pisos u ofrecer cualquier espacio adicional para conducir, se produce un cambio en el comportamiento de los usuarios, quienes intentarán aprovechar los nuevos espacios, lo que llevará a una saturación casi inmediata. Cuantas más carreteras se construyan para aliviar la congestión, más automóviles se desplazarán por ellas, aumentando así la congestión y provocando la necesidad de construir aún más carreteras, lo que genera un ciclo interminable de expansión y saturación. Está claro que la solución no está en construir más infraestructuras. Si intentar suplir la demanda inducida no ha funcionado, tal vez debamos considerar una alternativa opuesta: la demanda reducida. En 1940, se construyó la Harbor Drive en Portland, que recorría 2 kilómetros al oeste del río Willamette. Esta autopista encontró rápida resistencia por parte de la población local. Desde 1968, los ciudadanos pidieron espacios públicos que conectaran el centro de la ciudad con la ribera del río, fundando el movimiento Riverfront for People. Su éxito llevó a la demolición de la Harbor Drive en 1974 y a la creación de un parque lineal de 15 hectáreas en su lugar, que redujo la congestión vehicular en un 10% y se convirtió en un precedente de renovación urbana para ciudades de todo el país y del mundo. Hay aspectos por los cuales este suceso es muy importante en la escena urbana actual, ya que involucra muchos fenómenos interesantes por analizar. Muchos alcaldes, gobernadores y planificadores a menudo se olvidan de preguntas que son ciertamente importantes, como ¿qué tipo de ciudad nos ayudará a prosperar económicamente? ¿Qué tipo de ciudad mantendrá a nuestros ciudadanos no solo seguros, sino también saludables? ¿Qué tipo de ciudad será sostenible para las generaciones venideras? Estos tres problemas, riqueza, salud y sostenibilidad, son, no por casualidad, los tres argumentos principales para peatonalizar nuestras calles, generar demanda reducida de las rutas de transporte y aumentar los espacios públicos. Muchos podrán argumentar que, si quitamos los vehículos, perjudicaríamos el comercio y a las ciudades por una menor conexión y transporte activo, pero en realidad, al eliminar los vehículos de las ciudades, no solo se mejora la conectividad y el comercio, sino que también se obtienen beneficios ambientales y sociales significativos. La expansión de espacios públicos peatonales reduce el tráfico y las emisiones de carbono, además de disminuir las temperaturas urbanas. Estos espacios fomentan una cultura del peatón que beneficia especialmente a los jóvenes adultos, al ofrecerles oportunidades para involucrarse en la vida urbana y aprovechar su potencial creativo. Las calles peatonales otorgan más libertad de transporte a un grupo social que prefiere viajar caminando o en bicicleta, en lugar de depender de autos, cuyo costo está en constante aumento, y que las generaciones productivas más recientes ya no ven tan atractivo ni necesario como hace varias décadas. Esta necesidad de caminabilidad orilla a las empresas privadas a construir y diseñar sus edificios y oficinas de forma estratégica en calles que faciliten la caminabilidad y la conexión con el transporte público. Lentamente, las empresas más importantes se han aglomerado en centros urbanos, agrupando también, en un solo lugar, al comercio local, que se ve beneficiado por la peatonalización de las calles. Estos centros urbanos han generado una red de vínculos sociales que permite un mayor crecimiento económico, a la vez que favorece un transporte más eficiente y seguro para los peatones. Así, muchas ciudades y gobiernos que antes apostaron por una mayor cantidad de autopistas y rutas vehiculares vieron el potencial beneficioso de esta propuesta y decidieron aprovecharla. En París, a partir del 2001, todos los veranos la vía rápida Pompidou era cerrada para convertirse en una calle peatonal. Esta
Esta iniciativa resultó ser un éxito rotundo. En 2010, esta transformación se hizo permanente, convirtiéndose en un popular destino tanto para locales como para turistas. La medida no solo ha revitalizado el área a lo largo del río Sena, sino que también ha aliviado el tráfico y reducido las emisiones de CO2 en un 10% en la ciudad. En Guadalajara, las recientes administraciones han adoptado políticas similares, transformando antiguas avenidas en calles peatonales y ciclovías con el objetivo de fomentar el comercio local, revitalizar la escena restaurantera y conectar sitios históricos y atracciones turísticas. Este enfoque ha demostrado que en realidad todas esas demoliciones y obras de hace décadas que se realizaron en la urbe no eran necesarias, ni se acoplaban, ni eran de urgencia para el municipio. A nivel internacional, Corea del Sur y Japón han seguido esta tendencia al eliminar algunas de sus anchas autopistas para crear vibrantes espacios peatonales. En Seúl, por ejemplo, la restauración del río Cheonggyecheon ha transformado una carretera elevada en un parque urbano que revitaliza la vida comunitaria. En Tokio, la calle peatonal de Omotesando ha sido revitalizada para mejorar la calidad de vida urbana y atraer a visitantes. Estas iniciativas reflejan un movimiento global hacia ciudades más sostenibles y centradas en el bienestar de los ciudadanos. No obstante, es verdad que se han construido muchas calles peatonales a lo largo del mundo en las últimas décadas, pero no funcionaron. Con el tiempo, se convirtieron en autopistas y avenidas vehiculares. Las calles peatonales fueron olvidadas e ignoradas. ¿Por qué sería diferente ahora? Porque en su momento, las calles peatonales y espacios urbanos se implementaron mal. Renovar espacios públicos en las ciudades requiere mucho cuidado y responsabilidad, lo que revela la necesidad de estrategias adecuadas para su éxito. Jeff Speck, en su libro Walkable City, destaca que los peatones son una especie frágil que puede desaparecer fácilmente si no se abordan los problemas desde el enfoque correcto. A menudo, la discusión sobre espacios peatonales se ha centrado en hacerlos estéticamente atractivos mediante programas de embellecimiento urbano como las 5B de los años 80, ladrillos, pancartas, kioscos, volardos y terraplenes. Sin embargo, mejorar aceras, señales de cruce, farolas y papeleras no es suficiente para fomentar el caminar. Speck argumenta que para crear ciudades caminables y exitosas, se deben considerar una amplia gama de criterios, mucho más allá de las mejoras superficiales, algunos más fáciles de satisfacer que otros. Enumerar y comprender estos criterios que se van a mencionar más adelante es una tarea tan compleja y extensa que merecen su propio video. Si te interesa nuestro contenido y no quieres perderte de publicaciones futuras, bueno, ya sabes qué hacer, sería de mucha ayuda. Para ser favorecida, la caminabilidad debe cumplir con 4 condiciones principales sumamente importantes. Debe ser útil, segura, cómoda e interesante. Cada una de estas cualidades es esencial y ninguna sola es suficiente. Veamos de qué trata cada una. Útil significa que la mayoría de los aspectos de la vida diaria están ubicados cerca y organizados de manera que caminar entre ellos resulte conveniente. Seguro significa que la calle ha sido diseñada para ofrecer a los peatones una oportunidad de defenderse contra el riesgo de ser golpeados por automóviles. No solo deben estar seguros, sino que también deben sentirse seguros, lo cual es aún más difícil de satisfacer. Cómodo significa que los edificios y el paisaje configuran las calles urbanas como salas de estar al aire libre, en contraste con espacios abiertos que generalmente no atraen a los peatones. Interesante significa que las aceras están bordeadas por edificios únicos con fachadas amigables y que hay signos de humanidad por todas partes. Estas 4 condiciones, en su mayoría, son una forma de pensar acerca de una serie de reglas específicas que están organizadas aún más en lo que Jeff llamó los 10 pasos de la caminabilidad. En primer término, la conformación de ciudades donde se mezclan los usos de suelo para vivienda, comercio, instituciones, espacio público, equipamientos, entre otros. De esta forma, cada habitante podrá beneficiarse de los servicios básicos sin necesidad de tomar el automóvil para acceder a estos. Consolidar los estacionamientos a un precio determinado para edificios de distintos usos evita que los corredores peatonales se conviertan en lugares destinados para el tránsito vehicular y, además, que las edificaciones antiguas en el centro de la ciudad se desvaloricen por la falta de estacionamientos.
En los centros urbanos donde se presentan densidades insuficientes, exceso de estacionamientos en el centro de la ciudad, grandes distancias a las zonas de trabajo, servicio de transporte de baja frecuencia y falta de mezcla de usos, SPEC recomienda la habilitación de corredores urbanos que soporten el sistema de transporte principal y simultáneamente mejoren tanto el tránsito como los servicios urbanos. Otra recomendación es implementar el uso de calles angostas para que los conductores reduzcan la velocidad ante la sensación de riesgo. Además, se proponen bahías de estacionamiento sobre las calles en cuestión, con el fin de suavizar la transición entre andenes y vías vehiculares. El uso de la bicicleta reduce el tráfico de automóviles. Se plantea, por tanto, hacer ciudades adecuadas para el uso de la bicicleta como medio de transporte y medio recreativo. Complementando los planteamientos de SPEC, existen distintos sistemas de calmado de tráfico que permiten que los vehículos motorizados disminuyan su velocidad para proteger al peatón y al ciclista. Se requiere diseñar y delimitar el espacio público, teniendo en cuenta que serán espacios que las personas usarán a lo largo del año, sin importar el clima. Además, los corredores peatonales deben ser espacios en los que los peatones se sientan seguros y cómodos. La presencia de los árboles en la ciudad permite articular el paisaje natural, además de generar una imagen natural, aislamiento acústico, reducción de emisión de gases y contaminación del aire, así como ofrecer sombra en los meses cálidos del año. Los peatones necesitan sentirse cómodos, seguros, pero también entretenidos. En la medida que los bordes de las calles sean agradables y diversos, el recorrido será más confortable. Invertir en aceras y cruces peatonales de alta calidad, mejorar la infraestructura peatonal con aceras amplias, seguras y bien mantenidas, así como con cruces peatonales accesibles y seguros. Colocar señales y señalización adecuadas. Instalar señales y señalización clara y efectiva que guíen y protejan a los peatones, haciendo que caminar sea seguro y conveniente. Si hay una ciudad en específico que nos puede enseñar a la perfección cómo podemos usar los espacios públicos y las calles peatonales, esa es Roma. A primera vista, esta ciudad italiana parece terriblemente inhóspita para los peatones. Hay tantas cosas que están mal. La mitad de las calles carecen de aceras. La mayoría de los cruces no tienen pasos peatonales. Los pavimentos son irregulares y llenos de baches, y las rampas para discapacitados son escasas. Las colinas son empinadas y frecuentes. ¿Y necesito mencionar a los conductores? Sin embargo, allí están, entre tantos otros peatones, tanto turistas como locales, abriéndose paso y disfrutando cada minuto. Este caótico circuito de obstáculos parece ser un imán para los caminantes. Este tumultuoso paisaje urbano, que no cumple con ninguna medida convencional de amabilidad peatonal, es un paraíso para los caminantes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que hace que Roma sea tan transitable es lo que los planificadores llaman tejido urbano. Sus calles conectan todos los monumentos y centros históricos como si fueran una red. Esto ha hecho que el comercio local en Roma se haya distribuido de una forma casi perfecta en toda la ciudad, lo que la ha convertido en una de las ciudades con la mejor caminabilidad del mundo. Por otra parte, si tomamos todas estas medidas de una forma positiva y generamos buena caminabilidad, aún queda un problema por resolver. Cuando Singapur eliminó la autopista que pasaba por el centro de su ciudad y la sustituyó por espacios públicos y calles peatonales, los resultados en un principio fueron favorables. El tráfico desapareció y las emisiones de CO2 disminuyeron en la zona. Sin embargo, rápidamente se encontró una trampa en estos datos. No es que el tráfico y las emisiones hubieran desaparecido, simplemente se habían redistribuido en otras rutas que los conductores habían utilizado frecuentemente. Las calles peatonales trajeron una solución, pero crearon otro problema. En Corea del Sur y Japón, la peatonalización de rutas importantes fue seguida por una expansión significativa del transporte público. En Seúl, se amplió el sistema de metro y se mejoraron las líneas de autobús, mientras que en Tokio se expandió el metro y se aumentó la frecuencia de trenes y autobuses para gestionar la mayor demanda. Mejorar el transporte público es crucial para el desarrollo urbano, pero diseñar un sistema eficiente es un desafío complejo. A menudo se cometen errores al no considerar las verdaderas necesidades de los ciudadanos, manejar mal los recursos disponibles y presentar diseños innovadores, pero poco funcionales. Aún falta por descubrir cómo mejorar el transporte público para tener mejores y más eficientes ciudades. Nuestra travesía continúa aquí.